Diabetes. Cuadro de resumen de insulina. Cuadro de resumen de insulina. Ok. Ya estábamos viendo tratamiento de diabetes. Uy, creo que es con el grupo que voy más avanzado con ustedes, muchachones. Con nosotros apenas estaba viendo diabetes hoy, apenas empezábamos a ver la fisiopatología. Y con el otro apenas terminamos infarto. Ok, diabetes. Hasta aquí de lo que hemos visto, ¿alguna duda que les haya quedado? ¿Todo bien? Seguros. Entonces ya vimos tratamiento para diabetes tipo 1, que era lo de las insulinas, ¿verdad? Ahí nos quedamos. Y vimos que también se utilizan medicamentos como para bajar de peso, la cirugía, entre otras cosas, ¿verdad? Sí, ya me acordé. Y apenas íbamos a ver tratamiento para diabetes tipo 2. Señor. Ok, entonces ahorita sí acabamos el tema. Vamos a la diapositiva 34 de 103. Ahorita. Perfecto. Muy bien, entonces nos quedamos con las insulinas y todo eso. Y diabetes tipo 1, pues como habíamos visto, pues hay medicamentos que básicamente el tratamiento es suplementar la insulina, que el problema de la diabetes tipo 1 es que no hay insulina. Y básicamente es eso. No hay duda. Entonces, continúa algún aporte aquí. Datos. ¿Nadie? ¿Todos vamos igual? Sí. ¿Vamos bien? Perfecto, bueno. Tratamiento para diabetes tipo 2. Este sí es un tratamiento que sí o sí lo van a tener que ver ustedes, porque sí o sí van a tener que atender pacientes con diabetes tipo 2. Todos los días van a atender pacientes con diabetes tipo 2. No va a haber un día que no lo hagan, todos los días. La gran mayoría de los pacientes tienen diabetes tipo 2 y pues hay que controlarlos, hay que diagnosticarlos o hay que tratar las complicaciones, lamentablemente. Bueno, vamos a conocer el tratamiento. Las metas de control metabólico, estas metas, aunque fueron desde el 2011 sacadas de la guía de práctica clínica, siguen siendo todavía muy relevantes. Las guías actuales, nada más, lo único que ha cambiado, por ejemplo, los niveles de colesterol LDL, ahora se recomiendan niveles de menos de 70 en vez de 100, y ahora nada más son menos de 70 como niveles de control. También otro de los niveles de la presión arterial, aunque los niveles de 130 a 80 menos de eso es considerado para control metabólico. Actualmente sabemos que hasta 140-90 es lo recomendado incluso para tratamiento de diabetes, de presión alta. Entonces, aquí tomamos en cuenta esto, porque significaría entonces que el paciente no ha logrado los cifras de 130-80 para considerarse bien controlado, el paciente con hipertensión y diabetes. Y pues las guías tuvieron que actualizarse y decir, bueno, pues súbersela poquito, aunque sea, pues ya que 140-90 ya, ni pedo. Y eso nos habla de que el paciente con diabetes, con hipertensión, es paciente de difícil control, lamentablemente. ¿Sí? Entonces, todo esto hay que tomarlo en cuenta. Bueno, paciente con diabetes, las metas de tratamiento van enfocadas a cambios de estilos de vida, que el paciente no llegue a las complicaciones como ceguera, amputación no traumática, insuficiencia renal, lesión cerebral por infarto agudo, infartos cerebrales, ictus o infarto al miocardio. Entonces hay que evitar todas estas complicaciones para, acá hay esa línea que, bueno, y para que se considere bien controlado el paciente. Las metas de tratamiento en cuestiones de hemoglobina glucosilada, las guías actualizadas dicen que por lo menos de 7, en las guías de práctica clínica actuales, y en las guías ADA también comparten lo mismo, entonces hay que tomar en cuenta las guías internacionales con
mejor menos de 6.5. En control de glucosa preprandial, lo saludable sería tener menos de 100, pero pues un paciente con diabetes ya a veces difícilmente lo logra. Podríamos considerar, de acuerdo a las guías, desde 80 hasta 130. Eso es lo que recomiendan las guías de American Diabetes Association. Y las guías, ya después, 140, con niveles de control, menos de 140 después de comer. Eso significaría que a las 2 horas después de haber comido lo que hayamos comido, el cuerpo sería capaz de manejar niveles de glucosa hasta bajar a menos de 140, con tratamiento, claro. La hemoglobina glucosilada pues nos sirve mucho porque es la cantidad de glucosa que se le va pegando al eritrocito o a la hemoglobina conforme su vida media, que es 120 días. Y eso nos ayuda mucho no solamente para el diagnóstico, sino para la evolución y el tratamiento, ver si el tratamiento en realidad está funcionando. Por eso la hemoglobina glucosilada es uno de los principales pues, marcadores que nos va a servir como indicio para saber si el tratamiento está funcionando o no. Y en cuanto a la hemoglobina glucosilada, pues las metas serían, de acuerdo a la hemoglobina glucosilada, nos traduce, por ejemplo, que la hemoglobina en valores de entre de 7.3 hasta 8.4, los niveles de glucosa pueden estar considerablemente altos en preprandial y en postprandial. Entonces, los niveles más altos nos indicarían a contribuir más que nada que los niveles de glucosa en ayunas sea el que esté más controlado, más descontrolado, perdón. Igual hay varios estudios que nos apoyan estos valores, nada más se los pongo aquí para que vean el reflejo, que al controlar los niveles de llegar a la meta de hemoglobina glucosilada menores a 7, vamos a tener un mejor control en la presentación de daño a los órganos que va a afectar el azúcar, como es la retinopatía, la nefropatía, la neuropatía. Ayuda muchísimo a controlarlo para que los niveles de hemoglobina glucosilada se encuentren niveles más bajos. Y entre más altos están, también es el riesgo relativo para que se presenten estas enfermedades. ¿Sí? Y más estudios también nos relacionan que los niveles más altos de colesterol bueno, como del colesterol malo, y triglicéridos, pues también generan el riesgo relativo más alto para aumento en la prevalencia de eventos cardiovasculares. Entonces, nuestra meta de tratamiento sería disminuir el colesterol malo a menos de 70 y el colesterol bueno más de 50 y más de 40 respectivamente, y los triglicéridos menos de 150. La presión arterial se recomienda igual controlarla, menos de 130-80 de preferencia, pero pues obviamente esas serían las metas ideales ya en paciente con diabetes y con hipertensión arterial. Y el seguimiento, pues se tiene que estar haciendo seguimiento cada 3 meses, porque la hemoglobina glucosilada, si doy un tratamiento y dentro de un mes checo la hemoglobina glucosilada, no va a haber mucho cambio, a pesar de que sí sea efectivo el tratamiento. ¿Por qué? Porque el eritrocito que tiene dentro de un mes todavía puede ser el mismo desde hace un mes. Por lo tanto, a lo mejor disminuyó el 50% los valores, pero no estamos realmente teniendo un valor. Y en las conclusiones, caray, conclusiones. El control metabólico es complejo, no es una sola cosa, no nomás es bajar los niveles de azúcar, es controlar el azúcar, controlar el colesterol, controlar los triglicéridos, controlar la presión y es controlar el peso, dejar de fumar, entre muchas otras cosas. Hay que individualizar a cada paciente de acuerdo a las condiciones que tenga, sobre todo en los pacientes mayores de 65 años o que incluso ya tienen o portan enfermedad cardiovascular. Hay que dar un tratamiento muy enfocado a cada uno de ellos. ¿Cuándo y cómo iniciar un tratamiento con monoterapia en un paciente? Esta diapositiva está como un poquito fuera de lugar. Descartar. Voy a moverla a donde le corresponde. Aquí. Bonito, aquí.
por así. Entonces, aquí, ahora sí. Generalidades. En general, para el tratamiento, las generalidades del tratamiento sería el paciente, el paciente que tiene diabetes, no solamente es tratamiento para control del azúcar, como les comentaba. Incluye cambios de estilos de vida, antidiabéticos orales, un programa de control de los niveles de glucosa, que el mismo paciente se puede estar checando, que haga automonitoreos y controles adecuados. Es cambiar completamente el estilo de vida de la persona, educarlo para que se esté controlando y se sepa cuidar, desde el simple hecho de comer, saber comer, y esto es algo, pues se escucha fácil, se dice fácil, pero a la mera hora es bien difícil, ¿sí? Dentro de los tratamientos de antidiabéticos orales tenemos principalmente para pacientes con diabetes tipo 2 las sulfonilureas, las meglitinidas, las biguanidas, las tiazolinedionas, los inhibidores de la alfa-glucosidasa, los inhibidores de la DPP4 y los inhibidores de la SGLT2. Todos estos ustedes yo me imagino que ya los revisaron, ya los entendieron, ya saben cómo funcionan. Y ahorita nos vamos a ir pero súper rápido, ¿verdad que sí? Sí, muy bien. Ok, entonces, de estos medicamentos, vamos a ir con los primeros, sulfonilureas. Las sulfonilureas son medicamentos que normalmente nosotros conocemos como secretagogos de la insulina. Estos junto con las meglitinidas, las meglitinidas, perdón, son medicamentos que estimulan, que literalmente exprimen al páncreas para producir una mayor cantidad de insulina. De esta manera funcionan, al producir mayor cantidad de insulina y tener mayor biodisponibilidad de la misma, pues se ejerce el efecto de bajar los niveles de azúcar por mayor efecto de la insulina. Otros medicamentos, los que sensibilizan la insulina, serían las biguanidas, medicamentos como las tiazolinedionas y biguanidas, que hacen directamente al receptor, le dicen que le haga más caso a la insulina. Y esto es como su mamá. Como ya les había comentado, la insulina lamentablemente pierde efecto, así como ustedes, que de repente ya no le hacen caso a su mamá, cuando les dice baja los vasos de tu cuarto, tiende tu cama, arréglate, alístate para la escuela, haz tu tarea. Al principio le hacen caso, pero ya después se cansan y ustedes mismos ya no le hacen caso. Esto es como un jalón de orejas, le dice al receptor, hazle caso. Entonces, si ya el receptor ya no le está haciendo mucho caso a la insulina, entonces estos sensibilizan al receptor para que haga mayor caso y funcionan de esta manera. Otros medicamentos que disminuyen la absorción de glucosa. Aquí los principales serían los inhibidores de la alfa-glucosidasa, aunque no son los únicos. También tenemos en cuenta que hay medicamentos como, por ejemplo, las biguanidas, que también tienen este efecto, comparten este efecto, que disminuyen la absorción intestinal de glucosa, y también los inhibidores de la DPP4 también disminuyen un poco la secreción la absorción intestinal de glucosa, y de esta manera nivelan el azúcar para que no se absorba tanto o no estén sus niveles tan altos en sangre. Otros como los sistemas de incretinas, favoreciendo las incretinas, los inhibidores de la DPP4, podrían compararse un poquito a la metformina, a las biguanidas, ejerciendo este efecto, de tal forma que los medicamentos van a funcionar bastante mejor en cuanto al control del azúcar, y también los de reabsorción de la glucosa renal. ¿Qué pasa con estos? Bueno, ¿saben ustedes qué significa diabetes? Así No, textualmente o en definición, ¿qué significa diabetes? No en definición, pues es los niveles de azúcar más de 126 miligramos por decilitro. No, o sea, etimológicamente, ¿qué significa diabetes? ¿Nadie? ¿Naiden? Chale, ¿de cuál prepa vienen? No me digan que de la prepa Petróleos, porque ahí sí les enseñan etimología, según sé. Era como, bueno, es que no estoy segura, pero no era así como de que orina dulce o miel. Equivócate, no pasa nada. pero eso era de mellitus, ¿no? Eso era de Ajá, mellitus, como tal, no de diabetes diabetes. mellitus. De Ajá. mellitus. De mellitus sí era que tenía. La etimología era que tenía sabor dulce. Y Así es, esto cuando. viene desde la antigüedad. En Grecia pues no había laboratorios, ¿verdad? No había entonces así como que, pues salud digna, no había nada. La única forma en la cual sabían que existía esta enfermedad era
porque probaban la orina de los pacientes y decían, caray, está muy dulce, ¿verdad? Déjale echar un poquito el café y listo. Y de ahí es de donde sabían ellos que existía esta enfermedad. No sabían de la glucosa, no sabían de la insulina, no sabían de sus receptores, no sabían nada de eso, no lo conocían, pero sabían que había orina y que los pacientes normales no tenían, sabían que había orina con azúcar o orina dulce y que los pacientes sin enfermedad pues no la tenían y que era parte de una enfermedad que a la larga pues se quedaban ciegos, les faldeaba el riñón, se infartaban, se morían, les daba pie diabético. Entonces sabían que eran los principios o una forma de identificar la enfermedad de este tipo, ¿sí? Entonces, actualmente hay medicamentos. Sí, significa a través de o correr a través de, que sería pues la orina a través de, o el azúcar a través de la orina, por así decirlo. En cuanto a esto, hay medicamentos que inhiben directamente al riñón. ¿Qué pasa? Bueno, el riñón es un órgano muy efectivo, es uno de los mejores órganos, a mí, mis respetos, yo creo que es uno de los mejores órganos que trabajan en el cuerpo y nunca nos vamos a dar cuenta que está fallando a menos de que ya el riñón ya esté en las últimas de plano, mientras hace muy bien su trabajo, es efectivo. Y también él sabe que que el azúcar es esencial, que es nuestra gasolina, que es nuestra energía. De tal forma que el mismo riñón dice, pues si el azúcar está presentándose aquí conmigo, yo te la regreso. Yo veo que el azúcar está a niveles muy altos en la sangre, yo la regreso a la sangre, porque eso es lo que debe hacerse. Llega un punto en el cual incluso se le va al riñón el azúcar de las manos, que son 180 miligramos por decilitro. Cuando hay más de 180 miligramos de azúcar en sangre, al riñón literalmente se le va de las manos. Y por más que quiera reabsorberla, va a estar apareciendo la orina con azúcar. Entonces, ahí es cuando ya estamos hablando de que ya lo de mellitus, pues. Aprovechando esta misma explicación, hay medicamentos que inhiben al transportador SGLT2 que hacen que el riñón literalmente no reabsorba el azúcar y permita que se elimine, aún con niveles más bajos. Y eso hace que la orina empiece a presentar azúcar, que los niveles de glucosa empiecen a bajar porque se está perdiendo azúcar por la orina. Esto favorece que los niveles de azúcar bajan y también baja un poco la presión arterial. ¿Por qué? Pues porque el azúcar, es diurética, es osmótica, tiene un efecto osmótico y al momento de eliminarse en la orina va a generar también mayor diuresis, pierde líquidos y va a bajar un poquito la presión, protege un poquito en el músculo cardíaco, de tal forma que en su ficha bibliográfica de estos medicamentos dice que es bien indicada para el paciente con enfermedad cardiovascular, que tiene diabetes y que tiene hipertensión. Tiene factores de riesgo, obviamente, y ahorita los veremos, pero que lamentablemente, pues al haber más azúcar en la orina, favorece la aparición de infecciones, entre otro tipo de problemas a nivel local. Pero es unos medicamentos un poquito más nuevos que están utilizándose actualmente. Y obviamente aquí nos falta la insulina, que también se utiliza en la diabetes tipo 2. Y también se utiliza insulina. Okay. Bueno. Dentro de los primeros tenemos a las sulfonilureas. Son los más antiguos, por eso van primero. Son agentes que directamente estimulan la secreción de insulina por las células beta pancreáticas, se unen al receptor SUR1 de la célula beta, despolariza la membrana favoreciendo la exocitosis de las gránulos de insulina y tiene una eficacia que reduce la hemoglobina glucosilada entre 0.9 y hasta 2.5%. La tasa de falla es de hasta 35% y la tasa de falla secundaria casi hasta el 10% por año. Entonces, si un paciente tiene hemoglobina glucosilada del momento del diagnóstico, digamos, de 8%, y le damos sulfonilurea, se esperaría que baje desde 0.9% y hasta bajar hasta 6%, por así decirlo, con puras sulfonilureas. Eso es muy bueno si el paciente toma en cuenta que se haga también, pues, su tratamiento completo. Cambios de estilos de vida, ejercicio, dieta, bla, bla, bla. Bueno, la sulfonilureas, el más conocido de estos es la glibenclamida, es un medicamento muy bien utilizado. Otros son la gliclazida y la glimepirida. En nuestro medio, la más utilizada, sobre todo por disponibilidad en el seguro, es la glibenclamida y su dosis es de 5 miligramos, tabletas de 5 miligramos y pueden dar hasta 4 tabletas al día, 20 miligramos al día, divididas en 2 dosis, ya que tiene una vida media de 12 horas hasta 24 horas incluso. Su efecto adverso relacionado a esta vida media larga es la hipoglucemia más común,
El paciente se toma su medicamento, pero luego no come y el azúcar se le baja de más. Entonces, todos los pacientes con diabetes en algún momento van a tener hipoglucemias, ya sea porque se tomaron su medicamento y luego no comieron, o porque comieron poco, o porque se tomaron medicamento de más. Y es lo más común que van a presentar. Ellos ya comúnmente ya saben, de hecho ya saben cuando tienen el azúcar muy baja, pues lo primero que hay que hacer es tomarse un puñito de azúcar, un juguito, un chocolatito, 1 litro de coca. No, no es cierto. Pero es lo que hacen, ¿verdad? Pero no es lo recomendable. Pero sí, 15 gramos de glucosa es lo recomendable para que los niveles suban un poquito y revertir la hipoglucemia. Al momento de favorecer que el azúcar entre más a la célula, pues obviamente va a haber un aumento de peso como efecto adverso, efecto común. Y también hay alteraciones hematológicas y cutáneas, lamentablemente. Están contraindicadas en el embarazo, están contraindicadas en la lactancia y en la diabetes tipo 1, en la insuficiencia renal crónica. Y también, pues, cuando hay reacciones, por ejemplo, a las sulfamidas, todo lo que son pacientes alérgicos a sulfas, ya sea sulfonilureas o trimethoprim con sulfamethoxazol, entre otras, pues también podrían tener interacción y reacciones adversas de este tipo. ¿Por qué? Alguien que me diga por qué están contraindicadas en la diabetes tipo 1. ¿Porque no hay células beta? Exactamente. En la diabetes tipo 1, las células beta ya se acabaron por destrucción. El paciente nació con menos células beta o simplemente no las tenía. Y su producción de insulina es nula prácticamente desde edades muy tempranas. Si nosotros le damos un medicamento que estimula las células beta, pues no va a actuar, no va a tener dónde actuar. Por eso es que están contraindicadas en los pacientes con diabetes tipo 1. Perfecto, muy bien. Los siguientes medicamentos serían las meglitinidas. No, espérame, antes de esto. Menureas. No, sí, meglitinidas. Ok. Meglitinidas, ahí está. Agentes insulinosecretores, no sulfonilureicos. Esto se refiere a que son medicamentos que también se parecen mucho a los anteriores, a las sulfonilureas, pero son diferentes químicamente. Se unen al receptor SUR1 también de la célula beta, utilizan un sitio de unión diferente a las sulfonilureas que permite que se disocie con rapidez, y su inicio de acción rápido es de 30 minutos con una corta duración de 4 horas. Estimula la primera fase de la secreción de insulina, su eficacia reduce de hemoglobina desde el 1 hasta 1.5% y tiene una mayor reducción de glucosa preprandial contra la postprandial. Su efecto adverso más común también es hipoglucemia y que aumentan de peso. Aquí tenemos la repaglinida y la nateglinida en dosis de 0.5 y hasta 4 miligramos en cada comida y de 120 en cada comida respectivamente. Igual están contraindicadas en el embarazo, en la lactancia, en la diabetes tipo 1. De primera elección es el de tratamiento inicial, es el más recomendable. Para los compas es el más conocido como la metformina. Estos medicamentos ayudan mucho para controlar el azúcar, sensibilizando a los receptores mayormente a los niveles de glucosa, de insulina, y hace que pues tenga mayor efecto los mismos niveles que tenía. Si el paciente, como el doctor Mauro, pues es mal portado, come muy mal y ya se está acabando su pobre páncreas, pues todavía le va a dar un mayor aire porque los mismos niveles de insulina que está produciendo van a generar mayor efecto, ¿sí? Entonces inhibe la producción hepática de glucosa, aumenta la captación periférica de glucosa y estimulada por la insulina, y reduce también la absorción intestinal de glucosa, de tal forma que estos medicamentos también se van a utilizar para el control de peso en los pacientes que no son diabéticos y en los pacientes que tienen, por ejemplo, las mujeres que tienen, se le puede regresar a la presentación anterior, Sí, a la diapo, porfa. meglitinidas, meglitidinas. Esa, sí, gracias, profe.
Ok. Ah, que la- Y... Bigonidas, ya las vimos. Déjenme. Vidas. Nos quedamos con las bigonidas, estas ya. ¿O si las vimos? Ah, sí, estábamos con las bigonidas. Entonces, las bigonidas, ok, ahí está. Su mecanismo de acción es inhibir la producción hepática de glucosa. Aumenta la captación periférica de glucosa estimulada, reduce la reabsorción intestinal de glucosa, y por eso les comentaba que ahí son muy buenas para controlar, para bajar de peso, porque disminuyen la absorción de glucosa. Y eso permite, pues, que las personas tengan un mejor control de peso. Se utilizan también en los pacientes que no son diabéticos para control de peso, y también se utilizan en las mujeres que tienen síndrome de ovario poliquístico. Lamentablemente, el síndrome de ovario poliquístico puede generar una resistencia a la insulina, y este medicamento sensibiliza más a la insulina. Tiene una eficacia que reduce la hemoglobina glucosilada de 1.5% e incluso una reducción del peso de aproximadamente 2.5 kilos. Lamentablemente, sus efectos adversos más comunes, y por los cuales los pacientes a veces no los van a querer, no los van a tolerar, es porque pueden generar diarrea, distensión abdominal, náusea, vómito, cólicos, dolor abdominal. Y estos síntomas gastrointestinales es por el que comúnmente tenemos que cambiar de medicamento. La acidosis láctica también se puede presentar, y también mala absorción de vitamina B12 como efecto adverso. Y la dosificación es de 500 miligramos hasta 2000 miligramos en 2 o 3 tomas. Y de ahí que nos quedaríamos básicamente con la dosis de 850 miligramos, que es la que hay en el seguro. La podremos partir a la mitad y estar dando máximo cada 8 horas. ¿Sí? De hecho, aquí 2000 miligramos. Porque es hasta 2500. Vamos. 2500 miligramos máximo. Ya lo pero pues a veces no siempre se logra. Aquí, sí. Está. Y me preguntan, ¿los pacientes que toman metformina sin tener diabetes después no hacen resistencia a la insulina? No, al contrario. La metformina es un sensibilizante para el receptor de insulina, entonces al contrario. ¿Cómo decir? El paciente que toma hipertensión, no. ¿O lo refieres tú como mecanismo compensatorio? Que ya lo suspendo y ahora sí me va a dar insulina. No pasa eso. Puede tener los efectos adversos, por ejemplo, diarrea, distensión abdominal, náusea, vómito, acidosis metabólica, mala absorción de vitamina B12, pero que a la larga incluso es un poquito tóxico para el riñón, pero que a la larga después te quede diabetes, no, eso no pasa, no te preocupes.
Está contraindicada en la insuficiencia renal crónica, tasa de filtrado glomerular menos de 30 mililitros por minuto, ya está contraindicada, y entre 30 y 50 mililitros por minuto hay que disminuir la dosis a la mitad, ¿sí? Hay que disminuir la dosis a la mitad, lamentablemente. También en el EPOC y en el alcoholismo. Tiazolinedionas. Las tiazolinedionas y estos medicamentos, agentes también sensibilizantes de la insulina, casi funcionan igual que los anteriores, se unen a receptores nucleares gamma y disminuyen la resistencia a la insulina del músculo y tejido adiposo, mejoran la función de la célula, disminuyen la producción hepática de glucosa, su eficacia de los niveles de hemoglobina glucosilada de entre 0.8 y hasta 1.5%, disminuye los triglicéridos, del colesterol bueno, eso es bueno, reducción literal y disminución del esto nos ayuda mucho a que el paciente tenga mejor circulación, mejor efecto. También sus efectos adversos hay que tener cuidado porque podría generar edema, ganancia de peso, aumento de transaminasas y pueden causar osteoporosis y anemia. Su dosificación de esta zona puede ser de 1 a 3 tabletas una vez al día y su efecto como mecanismo de acción pues es básicamente sus contraindicaciones, los pacientes con insuficiencia cardíaca crónica, sobre todo en estadios de falla cardíaca a 4, grado 3-4 de la New York Heart Association, con alto riesgo de apertura por fragilidad, antecedentes personal de cáncer de vejiga. Hay que tomar en cuenta que estos pacientes serían contraindicados, pero básicamente el paciente fuera del problema cardiovascular son bien tolerados. Los inhibidores de la alfa-glucosidasa serían los siguientes medicamentos en la lista. Inhiben la enzima alfa-glucosidasa intestinal. De esta manera, devoran la digestión de carbohidratos, disminuyen hasta el 20% el aumento de glucosa postprandial. El paciente como el doctor Mauro, que tiene malos hábitos y come muy mal, estos medicamentos le podrían servir mucho porque ahí ya no va a subir tanto los niveles de glucosa. Le da chance al páncreas de que trabaje bien y que baje los niveles de glucosa. Su eficacia reduce hasta en 1.5 a 0.8% los niveles de hemoglobina glucosilada. Y su utilidad clínica es en la reducción de las hiperglicemias postprandiales, principalmente. Al disminuir los niveles de glucosa después de haber comido, evita las hiperglucemias postprandiales. De estos medicamentos, la carbosa es el más comúnmente conocido, relacionado mucho a la mala alimentación, a la mala ingesta. Si el paciente está consumiendo mal alimentos, le ayuda mucho a mejorar los niveles de glucosa. Pero obviamente este medicamento funciona casi siempre en combinación con otros. Es muy difícil que este medicamento por sí solo funcione efectivamente. Casi siempre se combina con la metformina, con la glibenclamida, con los otros medicamentos, y de ahí es que ayuda mucho en combinación, pues. Está contraindicado en la lactancia, en el embarazo, en la diabetes tipo 1, en la insuficiencia hepática, y sus efectos adversos pues son flatulencia, meteorismo, diarrea, náusea y vómito. Los inhibidores de la DPP-4 serían los siguientes medicamentos en la lista, muy buenos como alternativa al tratamiento como por ejemplo el paciente que dice, no, pues me dieron la metformina, pero no me cayó. Empecé con flatulencias, con distensión, con cólico, dolor abdominal. No me cayó. Cámbiamelo por otro. Podríamos utilizar como alternativa estos medicamentos, inhibidores de la DPP-4, que también son más o menos parecidos, por así decirlo, porque estimulan la secreción de insulina mediada por glucosa oral, inhiben la enzima dipeptidilpeptidasa 4, de ahí viene su nombre, y esto permite el incremento de la vida media de las incretinas. La estimulación de las incretinas son análogos parecidos a la glucosa, a la insulina, por así decirlo, que son otros canales, la GLP-1, también la entrada de glucosa a las células, no mediadas, por ejemplo, solo por los canales típicos de insulina. Reduce la hemoglobina glucosilada al 0.8% y tiene un efecto neutro en el peso corporal. Si bien al disminuir la absorción intestinal de glucosa favorecen que la persona pierda peso, también, por el otro lado, al permitir que el azúcar entre a las células, favorecen la absorción o la ganancia de peso, de tal forma que al final
el efecto sobre el peso es neutro, o sea, como que ni suben ni bajan, se mantienen iguales. Son poco frecuentes sus efectos adversos, pero aún así llegan a presentarse síntomas gripales, rinofaringitis, urticaria o incluso angioedema, y aunque son menos frecuentes, pues también los pueden presentar. Los más comunes, los más representantes de esta familia son la sitagliptina, que es el más común, que en el seguro sí lo tienen. La sitagliptina viene en presentación de 100 miligramos solita, o también hay una presentación en combinación con metformina, que viene de 50 miligramos, con 850 de metformina, de tal forma que se puede utilizar 2 veces al día. Las otras son la vidagliptina, sasagliptina, linagliptina y alogliptina. Su dosis se va a ir ajustando de acuerdo al funcionamiento del riñón. Cuando hay función del riñón disminuida, hay que disminuir estas dosis también, cuando hay sobre todo tasa de filtrado glomerular entre 30 y 50, y están bien contraindicados en la insuficiencia renal, cuando la tasa de filtrado glomerular ha disminuido menos de 30%, excepto la linagliptina, esa sí se puede seguir dando. Los inhibidores de la SGLT2, bueno, pues como les comentaba, a mi nivel renal, bloquean la acción del cotransportador renal SGLT2. De esta manera, el riñón que reabsorbía el azúcar y la mandaba de nuevo a la sangre, ya no lo permite y hace que la sangre, que la orina siga eliminando azúcar, disminuye la reabsorción renal de glucosa y no aumenta la excreción renal de glucosa. De esta manera, los pacientes pues pierden peso, baja también la presión arterial, tiene una reducción de la hemoglobina glucosilada del 0.5 hasta el 8%, aunque la ficha bibliográfica, la farmacéutica se defiende y dice, no, es que las infecciones de vías urinarias se presentan, pero porque el paciente tiene malos hábitos, tiene mala higiene y por eso le dan infecciones. Pues obviamente al haber mayor nutrientes, por simple lógica, hay mayor nutriente en la orina, las pocas bacterias que ahí anden, pues van a tener mayor crecimiento, ¿no? Entonces, sí, efectos adversos, infecciones de vías urinarias, infecciones genitales micóticas y poco frecuentes la deshidratación o la hipotensión. Sí bajan la presión, pero no a un punto donde la persona se nos deshidrate, ¿sí? De estos, la dapaglifosina y la empaglifosina son las más representantes. 10 miligramos una vez al día es suficiente como dosis inicial, y la empaglifosina hasta 25 una vez al día se puede subir. Contraindicaciones: cuando ya el daño renal está establecido, la insuficiencia renal crónica, ya no se pueden utilizar estos medicamentos. Otros medicamentos análogos de la GLP-1, no son agentes orales, lamentablemente se administran vía subcutánea, sí los vimos. Dentro de ellos, pues encontramos que los medicamentos se pueden utilizar para disminuir el peso más que nada. Análogos de la GLP-1, encontramos, por ejemplo, la exenatide o la liraglutide, la dulaglutide, entre otros. Son medicamentos buenos, sí, para controlar el peso, pero pues son inyectados, son caros, no son fáciles de administrar y eso hace que los pacientes a veces no lo utilicen. En nuestro medio no es tan frecuente utilizar estos medicamentos, es muy raro, ¿sí? Sirven para controlar el peso, aumenta la secreción de insulina dependiente de glucosa, supresión de la secreción de glucagón dependiente de glucosa, retardan el vaciamiento gástrico, tiene una eficacia para el control de la diabetes en 0.8% de la hemoglobina glucosilada y pues básicamente son para perder peso, pero menos utilizados, ¿sí? Ahora, ¿cuándo iniciamos tratamiento en un paciente con diabetes? Les llega a ustedes el doctor Mauro a su consulta y dice, oiga, es que fíjese que el día de ayer me hice unos estudios de rutina y pues salió que el azúcar está en 130. Me dijeron que ya tengo diabetes, pero yo no siento nada, yo me siento bien, me siento súper bien, nunca he tenido ninguna molestia. Entonces, pues quiero ver qué me recomienda usted como doctor, pues, si me tengo que tomar algo, no me tengo que tomar nada, porque yo no siento nada. Dicen que ya es diabetes, pero si es diabetes, o qué tengo que hacer. Entonces ustedes dicen, sí, ya tiene diabetes y va a tener que utilizar medicamento. ¿Qué usamos inicialmente? ¿Ustedes qué leyeron? ¿Con qué se recomienda iniciar tratamiento? ¿Con qué se recomienda empezar? ¿Qué hacemos? Le decimos al paciente, no, si usted no siente nada, no tome nada. ¿Qué hacemos? Yo creo que con un cambio en el estilo de vida y aparte pues un seguimiento, pues de que se le esté tomando constantemente los
los niveles de glucosa. Ya en caso de que siga así, pues ahora sí empezar con un tratamiento farmacológico en el que podríamos iniciar con metformina y pues ya después de eso ver si el paciente pues A ver si nos hizo se le caso. cayó bien, si no pues ¿Ok? Los demás, ¿qué dicen? ¿Estamos de acuerdo? Doctor Mauro, 130 de glucosa en ayuno. Decimos, no, doctor, échale ganas, mire, deje de ir con Doña Pelos, ya no coma gorditas, ya no coma chicharrón, haga ejercicio, baje esa barriga, deje la coca. No, eso sí no se lo pidan. No, la coca no, ¿cómo cree que la coca? No, están locos, doctor Ulises está loco. ¿Cómo que deje la coca? Y luego, ¿con qué me voy a pasar la birria? Imagínese usted ir a la birria y no comer coca. No, no, no. Un Sprite, no sabe igual. No sabe igual, doctor. Así que todo menos eso. Pero bueno, voy a hacer lo posible. Y al mes llega con 140 de glucosa en ayuno. Con medio kilo más. Es muy bonito. Y en un mundo perfecto, Yo creo que sería. Dígame, adelante. yo creo que se le debería dar biguanidas, ¿no? Podría ser. Pues es que la misma diapositiva dice recomendado como tratamiento inicial. Lamentablemente en un mundo bonito, bueno, más bien en un mundo bonito, sí, pues como dijo la doctora, pues perfecto. Mire, haga esto. En un mundo bonito, en un mes, en un mundo perfecto, el doctor Mauro va a venir esbelto, guapo, alto, güero, con la presión baja, con el azúcar baja, ya bajó 10 kilos en este mes, hace ejercicio, es deportista, ya no toma coca, ya no va a la birria, puro fitness. Pero ese mundo es un bonito mundo de ensueño, no existe en nuestra realidad, lamentablemente. Y es bien difícil controlar a los pacientes. Los pacientes con diabetes son prácticamente divididos en dos pacientes, y no a la mitad, lamentablemente. La gran mayoría son pacientes mal controlados, mal apegados, no se toman su tratamiento, no se cuidan, y son la gran mayoría. Pacientes no se cuidan, no hacen ejercicio, no se toman su medicamento. Si a veces se les hace difícil tomar una pastilla, imagínense cuando les digan, no, hay que ponerle insulina. No, 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 yo no me voy a inyectar, no. Y eso es lo triste de estos pacientes, que evolucionan cada vez más. Estas enfermedades crónico-degenerativas, por eso se llaman así, son crónicas y son degenerativas. Entonces, un día que no se cuida el paciente es un día que esa enfermedad está avanzando. Y es un día acortado de la vida del paciente. Y es lo malo. Entonces, se recomendaría, como bien dijeron, pues metformina, como dice la diapositiva, vaya, el algoritmo de tratamiento sugerido, de acuerdo a las guías más, por así decirlo, actuales, se recomienda iniciar, pues sí, con todo lo que ya dijo su compañera, pérdida de peso, ejercicio, cambio de estilo de vida, todo esto sería muy bueno, pero además hay que iniciar con metformina. Tratamiento con metformina ya tiene que iniciar desde el principio. Sí, doctor. Yo sé que se va a cuidar, yo sé que le va a echar ganas, pero aparte de eso, tenga su pastilla, metformina. Y con eso ya podríamos iniciar un tratamiento. Si el paciente no lo tolera porque dice, ay, no, es que eso no me cayó, me empezaron a dar pedos, dolor abdominal, etcétera, bueno, un DPP-4 sería como alternativa, pero iniciar con metformina. Si a los 3 meses el paciente no ha logrado las metas tratamiento de hemoglobina glucosilada, cambiar a metformina más otro agente. A los 3 meses no lo ha logrado, metformina y 2 agentes. A los 3 meses no lo ha logrado, podríamos incluso ya recomendar metformina con insulina como tratamiento. Sería un esquema simplificado así, en el cual podríamos identificar que este sería el tratamiento más adecuado. Bueno, la metformina podríamos iniciarla ya desde el momento del diagnóstico de diabetes, ¿sí? Y lo ideal sería de 500 miligramos al día hasta llegar a incluso a los 2000 miligramos al día. Cada 3 meses, con cortes cada 3 meses. Si el paciente no lo tolera porque dice que le duele la panza, que le da cólico, etcétera, podríamos como alternativa dar un inhibidor de la dipeptidilpeptidasa 4, un IDPP4. Y dentro de estos,
ir controlando al paciente cada 3 meses. El IDPP-4 debe ajustarse cuando la tasa de filtrado glomerular está en menos de 50, igual que la metformina, disminuir a la mitad. El único que de los IDPP-4 no sé, por ejemplo, aquí sería la sitagliptina, el más comúnmente utilizado. Pero sí, la sitagliptina no es la que estamos usando, si es la ninagliptina, esta sí se puede utilizar ya que se elimina por vía renal, no hay vía hepática, perdón, vía biliar, no hay problema. La metformina está contraindicada cuando la tasa de filtrado glomerular está en menos de 30, como habíamos dicho, y en la tasa de filtrado glomerular entre 30 y 45, o sea, en la insuficiencia renal en el estadio 3, pues hay que disminuir a la mitad, dosis máxima hasta 1000 miligramos al día recomendado de metformina, ¿sí? Eso también es en un mundo bonito, van a encontrar ustedes pacientes con insuficiencia renal, que pues a veces estamos dando 850 miligramos cada 8 horas, porque es lo que hay, es lo único que tenemos en el seguro, y es lo malo, ¿verdad? Pero bueno, esas son las recomendaciones. ¿Cuándo y cómo iniciar tratamiento con monoterapia en diabetes tipo 2? Pues ningún IDPP-4 debe usarse en falla hepática severa. En pacientes con falla renal no debe utilizarse glibenclamida y no se debe emplear tiazolinedionas en pacientes con falla cardíaca, lamentablemente. Que es lo que ya vimos por cada uno de los temas, si se acuerdan. Estos ya son como nada más puntos recalcables de cada uno de ellos. Ya lo vimos, todo en cada momento. La meta de la hemoglobina glucosilada es alcanzarla de preferencia entre los 3 y 6 meses de iniciado el tratamiento. Es lo ideal, para evitar las complicaciones crónicas de la diabetes. Cuando la diabetes, en el momento del diagnóstico, ya tenemos los niveles de hemoglobina glucosilada más de 8%, incluso desde ahí ya está recomendada terapia combinada, terapia dual. Tenemos 8.5, 8.6, incluso desde ahí ya podríamos iniciar con metformina y otro antidiabético oral, ¿sí? Y si incluso el paciente llega a tener niveles de hemoglobina más del 9%, incluso ya se podría recomendar insulina desde el momento de la medición, ¿sí? Los pacientes que a los 3 a 6 meses su hemoglobina glucosilada no se llegó a 7, pues, o menos de 7, entonces consideramos que es recomendable dar otro tratamiento antidiabético oral. Y ya las vimos nuevamente, aquí estamos viendo las dosis recomendadas de acuerdo a la guía de práctica clínica, de 500 a 850 inicialmente y hasta una dosis máxima de 2550. Las sulfonilureas, pues las que hay aquí en México, la glibenclamida, glipizida y glimepirida. Las glinidas, repaglinida, nateglinida, y las tiazolinedionas, tiazolinedionas o glitazonas, conocidas para los compas, la pioglitazona. Estos ya nada más es tablitas de la guía de práctica clínica, que prácticamente es lo mismo que ya vimos en sus diapositivas anteriores hace ratito. ¿Sí? Nada más se las pongo para que vean que es lo mismo. Pero ¿cuándo y cómo debemos utilizar insulinoterapia en las personas con diabetes tipo 2? Les comentaba, diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2 ya no se consideran exclusivamente diabetes insulino dependiente y diabetes no insulino dependiente. ¿Por qué? Porque el doctor Mauro, en su mal hábito, en su mal consumo de alimentos muy, muy grasosos, muy dulces, se va a acabar el azúcar, se va a acabar la insulina de su cuerpo, se va a acabar sus células beta pancreáticas. Y al final, esta enfermedad también va a ser que sea dependiente de insulina. Entonces, ¿cuándo iniciamos insulina? ¿Ustedes cuándo nos indicarían que sería recomendable iniciar insulina? ¿Aló? ¿Sí me escuchó? ¿Aló? Bueno. ¿Ok? Entonces, ¿quién me puede decir cuándo iniciamos insulina en un paciente con diabetes tipo 2?
Si no le funciona todo, ¿cómo sabrías que no le funciona, Carmina, que todo lo que ya le dimos y no le funcionó? Cuando el paciente dice, yo me siento mal, cuando el paciente dice, no, yo no me caí ese medicamento, ¿o cuándo? Cuando los otros medicamentos no están funcionando. Igual Jimena, ¿cuándo? ¿Cuándo Cuando podríamos la decir que no está hemoglobina funcionando? glicosilada, Ujú. cuando la hemoglobina glicosilada no baja de del 7% del valor que se espera, después ¿En cuánto de, tiempo? ¿En cuánto um, tiempo? ¿O después de darle cuántos medicamentos? De 3 o 6 meses, ¿no? O sea, si no bajaba, ya era. sí, yo creo que también de 3 meses. ¿Sí? ¿Seguros? Claro. Ok, eso. Bueno, para eso pues hay que también conocer los tipos de insulina. Ya vamos a responder esa pregunta, no se preocupen. Porque aparte, ¿con qué insulina vamos a empezar? En un paciente con diabetes tipo 2, ¿con cuál insulina? Así nomás, no, pues insulina, ¿cuánto? Usted póngasela. ¿De cuál? Sí, póngasela. Insulina. Y ya. ¿Cuáles leyeron ustedes? ¿Cuáles insulinas conocen? Ya vimos unas, pero así como que se las dije al mero chilazo, no, no es cierto. Les dije nada más su acción, su tipo de acción y la dosis recomendada para un diabetes tipo 1. Pero, ¿cuáles insulinas conocen ustedes? ¿Cuáles han escuchado? ¿O cuáles leyeron? La NPH, ajá, Lispro. Entonces, ¿con cuál iniciamos? ¿Con la que caiga? ¿Con la que tengamos? ¿Con la que el paciente se pueda comprar? Ok. Veo que no leyeron muy bien el tema, pero bueno. Vamos a conocer los principales tipos de insulina. Bueno, las insulinas se clasifican de acuerdo a su origen. Por ejemplo, las de origen animal, las de origen humano y las de origen análogo. Algunas de estas se obtuvieron, por ejemplo, las de origen animal, por ejemplo, de suero de caballo. Y esto les hace que tengan diferentes efectos. Algunas son mejor toleradas que otras, ¿sí? También de acuerdo al tiempo de acción. Las insulinas, por ejemplo, las ultra rápidas, las de acción regular o rápida y regular, las de acción intermedia y las de acción prolongada. De tal forma que, sabiendo todo esto, podríamos darle diferentes utilidades. Aquí, por ejemplo, tenemos la insulina ultra rápida, la Lispro, la Aspart y la glulicina, la cual hace que sean un efecto en cuestión de minutos. Y normalmente se va a dar cuando el paciente ya está comiendo. El paciente está empezando a comer, listo, se inyecta su insulina y son análogas directamente al mismo efecto que hace el páncreas. El páncreas recibe los niveles de azúcar altos y dice, ah, caray, esta persona ya está comiendo, el doctor Mauro ya llegó con Doña Pelos y ya le sirvieron. Bueno, pues yo tengo que liberar insulina para que estos niveles no se me suban demasiado. Y es más o menos lo mismo que el cuerpo hace. ¿Sí? La insulina de acción rápida, hablamos de la insulina regular, la insulina R, que normalmente también se da cuando el paciente ya está comiendo. Estas normalmente son solo humanas, obtenidas pues de suero humano, y básicamente es lo mismo, también simulan mucho lo que el cuerpo hace. El cuerpo recibe los niveles de glucosa y dice, ah, caray, ahí va, los niveles de insulina. La insulina intermedia, de ahí tendríamos pues que es más comúnmente conocida como NPH. Esta se da a una dosis basal, aun cuando el paciente no ha comido, pero obviamente tiene que comer. Y esto se da para evitar pues ahora sí que los picos, por así decirlo. Se da desde la mañana y cada 12 horas puede utilizarse para que el paciente simule una forma intermedia de producción de insulina durante todo el día. Lo mismo que más o menos parecido en las de acción prolongada, que son la glargina, la de Termir y la de Gludec. Normalmente también se utilizan de una forma basal y son básicamente las que hacen efecto durante todo el día. Esto ya las habíamos visto previamente en una grafiquita que ahorita la vemos nuevamente para que la recuerden. Bueno, normalmente las insulinas bifásicas o premezcladas, hablamos de ya preparaciones donde viene en la misma frasquito insulina Lispro, protamina con 25% de Lispro, o insulina NPH con insulina regular.
Aquí pues, las que tenemos más comúnmente es la análoga lisproprotamina, es la más comúnmente conocida en nuestro medio, y la otra, la humana, NPH regular, es las que tenemos disponibles en México, ¿sí? Y recordando un poquito, pues la lispro, aspar y glulicina son ultra rápidas, la regular es la rápida, y la NPH es intermedia, detemir, glargina y degludex ya serían como las de acción lenta o de acción, pues sí, ultra lenta, en la cual va a tener un efecto durante todo el día. Para evitar estos picos, nosotros tendríamos que estar dando una de preferencia o intermedia o lenta en los pacientes con diabetes. La rápida, pues casi que sí los dejamos cuando el paciente ya de plano se sabe bien controlar, porque la insulina rápida el paciente podría generar hipoglucemias más fácilmente, ¿sí? Entonces, la técnica de aplicación de insulinas, pues hay que lavarse las manos, obviamente. Si la insulina es de tipo NPH o premezclada, invertir el frasco y hacerlo rotar entre las palmas de las manos para como que se mueva un poquito, porque tiende a generar como depósitos, como que el medicamento se va hacia abajo del líquido. Entonces agitarlo poquito con las manos nada más, desinfectar el capucho o goma de la insulina, ya que pues obviamente vamos a tomar de ahí la muestra, cargar la jeringa con aire en las unidades indicadas de insulina, ese aire hay que inyectarlo en el frasquito y luego ya sacar la cantidad que requerimos. Sí, ahí por ejemplo hay también la forma de aplicarlo con jeringas ya precalibradas, pero estos ya no siempre están disponibles y son más caras un poquito. Cuando hay pluma, cuando hay varo, uno puede darte ciertos lujos, entonces cuando hay varo ya hay estas jeringas precalibradas y uno ya nomás les da vuelta hasta la dosis que uno quiere y listo, le picas y ya nos evitamos esto de andar cargando, de andar premezclando y todo esto, no, ya vienen aquí listas. Pero estas son más caritas y no siempre son disponibles para toda la población. Los sitios de aplicación varían, pero tendrían que ser sitios de aplicación rotándolos porque al momento de estarnos inyectando 2, 3 o hasta 4 veces al día, pues este tejido que es la piel va a generar una respuesta, se va a defender, va a engrosarse, va a generar estrías, va a generar incluso infecciones, equimosis, y al paciente estéticamente pues no le va a gustar esto, además de que nos puede generar también pues lesiones en la piel. Recordemos que el paciente con diabetes, su piel ya no es una piel normal, ya tiene una piel que fácilmente se puede lesionar, que se puede ulcerar y que va a tardar en recuperarse. Por eso hay que estar rotando los sitios de aplicación. Puede ser en el abdomen, puede ser en los glúteos, puede ser en los muslos, puede ser en la nalga del juicio, puede ser en la parte dorsal del brazo. Esas son las partes más comúnmente utilizadas. Y la inyección pues es o en 90 grados o en 45 grados con un pellizquito. ¿Sí? Hay que, como les comentaba, importante rotar los sitios de aplicación de la insulina. Sitios de aplicación en el abdomen a los lados del ombligo, en el muslo, en la espalda baja o en el dorso del brazo. ¿Sí? Ok, recomendaciones para el éxito con insulina. El paciente que ya requirió insulina, estamos hablando de que es un paciente que no está, como ustedes lo dijeron, un paciente que no está llegando a sus metas, es un paciente de difícil control y nos implica ¿qué cosa? Probablemente nosotros ya subimos dosis de metformina, le agregamos un segundo hipoglucemiante, un tercer hipoglucemiante y aún así no llegamos a las metas. Y tenemos en cuenta que a lo mejor el paciente sí se está cuidando, sí hace lo que le corresponde y sí se toma el medicamento. Pero aún así no logramos las metas. ¿Qué significaría esto? ¿Qué pasaría con este paciente? ¿Por qué no está logrando las metas? El doctor Mauro le echó ganas, le bajó su consumo de alimentos grasosos y carbohidratos, está haciendo ejercicio y se está tomando sus medicamentos y ustedes ya le dieron 3 medicamentos y aún así no ha logrado las metas. ¿Qué significa? ¿Qué es lo que le está pasando al doctor Mauro? ¿Ustedes qué entenderían que está pasando? Pues se supone que si se los estaría tomando bien no habría problema. Entonces significa que o una de dos, o nos está nomás choreando o sí se los está tomando pero de plano no está haciendo efecto. Pues en ese caso ya Ajá. haber otras opciones. Pero yo, Exacto. Hay que como pensar este estas dos me iría opciones. por la Qué bueno, primera. espérame un poquito. Tienes razón.
efectivamente, o el paciente nos está mintiendo o el paciente no nos está mintiendo, pero si pongamos que el doctor Mauro no nos está mintiendo y sí se toma su medicamento y sí se está cuidando, nosotros ya conocemos al paciente de tiempo y vimos que de repente de un tiempo para acá empezó a fallar el medicamento, ya no está funcionando. ¿Qué pensarías entonces? Si el paciente sí se toma su medicamento y sí hace la dieta y sí se cuida. ¿Por qué no estaría funcionando el medicamento? Tú mismo, dime. Pues depende del medicamento. Si se le está dando insulina, significa que y no está funcionando, ya hizo